Hola, tenemos el siguiente circuito donde se nos pide encontrar la potencia disipada por la resistencia R2. En nuestro circuito, como podemos ver, tenemos voltios, una resistencia R1 de 1 kilo ohmio y una resistencia R2 de 500 ohmios. Recordemos que para la potencia de un circuito tenemos las siguientes fórmulas que todas derivan de la misma y por la ley de Ohm podemos llegar de una a la otra. Para recordar, la potencia es igual a la resistencia por la corriente al cuadrado. En términos del voltaje y la corriente nos queda como la multiplicación del voltaje y la corriente, y la potencia también es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Estos valores los vamos a comprobar con nuestro circuito. Entonces recordemos que para un circuito en paralelo el voltaje de la fuente será igual a todos los elementos que estén conectados en serie. Es decir, estos 10 voltios caen en esa resistencia, 10 voltios, y también caen en la resistencia R2, porque cuando tenemos una fuente de un voltaje X y tenemos N elementos conectados en paralelo, todos estos elementos van a tener un voltaje X. Acá va a haber un voltaje X, acá va a haber un voltaje X y acá también va a haber un voltaje X. Es una característica de los circuitos en paralelo. Entonces sigamos. Ya tenemos el voltaje en nuestras resistencias, por tanto podemos aplicar una de estas fórmulas. Conocemos la resistencia y conocemos el voltaje. Podemos aplicar la tercera fórmula. Así que tenemos que la potencia disipada por nuestra resistencia de 500 ohmios es igual a 10 voltios al cuadrado dividido entre 500 ohmios. Como tenemos voltaje en voltios y ohmios, nos va a quedar igual a 100 sobre 500 vatios. Simplificamos, nos queda un quinto, que es lo mismo que 0.2 vatios. Encontrémoslo ahora de otra forma. Digamos que en caso tal a ustedes les pidan encontrarlo con la fórmula de voltaje y corriente. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer el análisis de la corriente. Sabemos que la corriente que sale de la fuente sería una corriente que viene en esta dirección, llamémosla una corriente I1, y que cuando llega a un nodo, a ese primer nodo, que llamémoslo el nodo A, se divide en dos corrientes. Se divide en la corriente I2 y se divide en la corriente I3. Nos están pidiendo la potencia disipada por R2, entonces realmente solo nos interesa conocer I3 por términos de practicidad. Entonces el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Necesitamos la corriente, entonces decimos que I3 es igual al voltaje sobre la resistencia de R2. Esto es lo mismo que 10 voltios sobre 500 ohmios. Simplificamos y esto nos queda igual a 1 sobre 50 amperios, que es lo mismo que decir 0.02 amperios, que a su vez es lo mismo que decir 20 miliamperios. ¿Listo? Ya conocemos la resistencia. Es la corriente que pasa por la resistencia R2, conocemos el voltaje, entonces podemos aplicar nuestra segunda fórmula. Entonces la potencia sobre la resistencia de 500 ohmios es lo mismo que el voltaje, que son 10 voltios por 20 miliamperios. Bueno, escribámoslo como 1 sobre 50 para facilitar los cálculos. Y para que lo vean más claro, 1 sobre 50, simplificamos, nos queda un quinto, que es lo mismo que decir 0.2 vatios. Podríamos hacerlo con la primera fórmula, pero nos va a dar exactamente lo mismo. En caso tal que ustedes les pidan la corriente, la potencia disipada por la resistencia R1, es aplicar el mismo procedimiento. Si nos llegasen a pedir la potencia disipada por las dos resistencias, podemos hacer dos cosas. Podemos primero encontrar la potencia disipada por la resistencia R1 y sumarla con la potencia disipada de la resistencia R2. O podemos hacer un paralelo entre las dos resistencias. Un paralelo que sería igual a R1 paralelo R2, que podemos escribirlo como R1 por R2 sobre R1 más R2. Y encuentran la resistencia equivalente y a esta resistencia equivalente también le van a caer 10 voltios. Podemos aplicar la tercera fórmula. También podemos encontrar la corriente en un circuito muy básico, que sería pues un circuito que estaría compuesto por una fuente de 10 voltios, una resistencia equivalente, y aplicando ley de Ohm podemos encontrar la corriente que atraviesa este circuito y podemos utilizar la segunda fórmula.
En todo caso, pues haremos la comprobación de los resultados obtenidos en un software. Como podemos ver, esta es la simulación de nuestro circuito realizado a través de la herramienta de Every Circuit. Acá podemos ver que sobre la resistencia de 500 ohmios está cayendo, pasan 20 miliamperios, que es lo que calculamos. En este nodo de acá hay 10 voltios y en el nodo de abajo hay 0 voltios por ser la Tierra. Por tanto, en cada una de estas resistencias están cayendo 10 voltios. Al hacer la multiplicación en nuestras calculadoras entre 10 voltios y 20 miliamperios, encontraremos que la potencia de la resistencia de R2 es 0.2 vatios. Espero que les haya servido. Pueden dejar en la caja de comentarios cualquier duda que tengan. Muchas gracias.